Leandro Solís compartirá con nosotros. Ahí te queremos en el atril, mirá para la foto. Fantástico. Y ahora ya estamos con el contador ahí. Leandro Solís, estudiante de la Universidad de Buenos Aires, compartirá con nosotros la conferencia El rol del ingeniero agrimensor en la regularización dominial, transformación sociourbana del barrio Padre Carlos Mujica, ex Villa 31. Con ustedes, Leandro Solís. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Desde ya es un honor estar aquí hoy presente en el 13º ENEA. Y bueno, un poco la idea de esta charla surge de la oportunidad que tuve de participar desde hace ya casi 3 años en uno de los proyectos de reurbanización más emblemáticos de los últimos tiempos, como es el caso del barrio Mujica, la ex Villa 31. En él pude ser testigo y partícipe de las variadas importantes tareas que realizamos a lo largo de todo el proceso de reurbanización, especialmente en la regularización dominial. Así que un poco el objetivo es ver cómo empezamos desde quizás los primeros relevamientos para la definición de leyes específicas para cada barrio, pasando por diferentes tareas topográficas, catastrales, dominiales, hasta la combinación que es un poco el registro de los planos de mensura, los cuales es un elemento esencial para la generación de derechos y la otorgación de título de propiedad. Esa profunda incidencia de nuestra profesión en la transformación social y urbana es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Pero bueno, para saber cómo llevamos a cabo nuestra profesión, es elemental saber el marco normativo que lo hace posible, ya que claro, en un contexto de tanta complejidad y deuda histórica, es fundamental contar con una estructura legal específicamente diseñada para ello. Solo para nombrar algunas, ya que es muy grande el ámbito de estas leyes, por ejemplo tenemos la Ley Nacional 27.453, la cual define el régimen de regularización dominial para la transformación sociourbana. Este define las diferentes tareas que hay que hacer para una integración en todos los ámbitos, tanto urbana, social, económica y urbanísticamente, siendo quizás esta última donde nuestra intervención es más directa. Además, en sus primeros párrafos también menciona 2 aspectos que a un agrimensor o estudiante de agrimensura le deberían resultar conocidos, como es el redimensionamiento parcelario y la seguridad en la tenencia, como una de las tantas acciones necesarias en estos procesos. Luego también se tienen instrumentos de identificación, como es el RENAVAP, también de nacional, el cual logró por primera vez mapear, identificar estos barrios a lo largo de todo el país. Ya pasando un poco a nivel jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tiene su propia constitución, la cual define en su artículo 31 el derecho a una vivienda digna. Y menciona textualmente que promueve la regularización dominial y catastral. Y como habrán aprendido, bien aprenderán, de quién es la incumbencia del catastro, del agrimensor, remarcando una vez más que nuestra participación es necesaria en estos procesos. Luego hay normas que también nos dan herramientas para trabajar en el día a día, tanto en los relevamientos como en la registración de los planos, que solo para mencionar algunas tenemos el propio código urbanístico de la ciudad, que hace las cuentas de un código de planeamiento, donde se definen factores urbanísticos especializados para estos barrios. De hecho, lo hacen en el anexo 2, las áreas especiales individualizadas. Esto es fundamental, ya que permite hacer soluciones más viables y eficientes. Luego, la propia ley de catastro de la ciudad, la 6437, también define diferentes herramientas, tanto para los relevamientos como en las mensuras, para la registración de estos planos. La menciono ya que la ley 6129, que es la ley para regularizar el barrio Mujica, donde también habla sobre el proceso de regularización de este barrio
y permitió que desde el año 2018 diferentes organismos que han ido cambiando de nombre se esté trabajando ininterrumpidamente en el barrio. Pero este marco normativo que vimos no es un simple requisito, sino que es las herramientas que nos permiten accionar en estos barrios, pasando de un problema social aparentemente irresoluble a un desafío técnico con soluciones concretas. Y es un poco con estas herramientas que nosotros pasamos a la acción. Y realizamos muchas tareas a lo largo, pero para mencionar algunas, primero vamos a ver un poco unos datos introductorios del barrio, como es, por ejemplo, su ubicación, la cual se encuentra en el barrio de Retiro, rodeado por grandes vías de comunicación como ferrocarriles, el Paseo del Bajo, la terminal de Retiro y el puerto de Buenos Aires. Lo cual, esto explica un poco su origen, el cual data desde el principio del siglo XX, durante el proceso de la industrialización, donde se produjeron grandes migraciones sin una oferta adecuada de viviendas, lo que produjo que trabajadores sin acceso a una vivienda formal se establezcan dentro de puertos y o fábricas. Un poco el dato en números es que ocupa más de 64 hectáreas, estando dividido en 10 sectores, cada uno con su nombre propio y destacando que uno de estos sectores es para las viviendas nuevas, el cual es esencial en estos procesos, ya que a lo largo de se tienen que realizar diferentes relocalizaciones, ya sean por temas de seguridad o quizás del mejoramiento del entramado urbanístico, con posibles aperturas de calles, las cuales mejoran tanto la circulación como la seguridad. Además, también se encuentran con 71 manzanas y con una cantidad aproximada, ya que es una de las tareas finales de la regularización, de más de 4.300 parcelas y, quizás el dato más relevador, de 12.000 unidades funcionales. Esto demuestra que existe una alta complejidad en la tenencia, demostrando situaciones en una misma parcela de quizás propiedad única, coexistencia de derechos. Por lo tanto, nuestra tarea es relevar, interpretar y resolver cada una de estas situaciones. Habiendo dado estos pequeños datos introductorios, pasamos a lo que son las tareas específicas que realizamos a lo largo de todo este proceso. Quizás, empezando desde el principio, primero lo que se tiene que realizar es un relevamiento masivo para conocer un poco la estructura interna del barrio, ya que con esto se pueden hacer diferentes evaluaciones y definir las futuras estrategias para su regularización. ¿Cómo se realiza este? Puede ser mediante quizás métodos tradicionales como es con estación total y distanciómetro, pero cuando se tiene algo tan masivo como es el barrio Mujica, también se tienen que aplicar, por ejemplo, vuelos aéreos no tripulados, equipados con fotogrametría o con sensores LIDAR, para conocer un poco su morfología. Esto lo que permite es definir las manzanas, calles, su forma, longitud, que permite eso, hacer una evaluación de lo existente. Un poco para hablar qué se realizó en el barrio puntualmente, se realizaron los dos métodos, ya que primeramente se realizó la llamada BTV, no la del auto, sino la verificación técnica de la vivienda, donde un grupo organizados por la Facultad de Arquitectura, estudiantes de arquitectura, realizaron un relevamiento a lo largo de todo el barrio, obteniendo la primera información geoespacial. Posteriormente, sí se realizó un vuelo equipado con sensores LIDAR, que es lo que terminó este preparcelario que se ve en la diapositiva. Con esta información ya se pueden empezar a plantear diferentes factores urbanísticos esenciales para su realización, como son las diferentes aperturas de calle, su entramado real, definir cuáles van a ser sus calles oficiales y además definir lo que son las zonificaciones, que es esencial ya que cuando trabajamos con diferentes planos de mensura, ya sea de fraccionamiento o de propiedad horizontal, nosotros tenemos que conocer cada uno de estos para saber quizás lo que se puede registrar, lo que no, o quizás de qué tamaño debe ir cada una de las parcelas.
Otro frente amplio de trabajo es todo el reglamento del lecho existente. Es quizás lo que lleva más tiempo en todo el proceso, ya que como se vio, son más de 64 hectáreas. Así que se viene trabajando desde el 2018 en eso. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en el reglamento y determinación precisa de cada una de las manzanas y parcelas. Esto lo que permite es por parte del equipo de regularización dominial generar lo que nosotros llamamos el CEDIF, que es el Certificado Digital de Formalización. Este es un certificado que asegura la tenencia hasta la llegada del momento de la escrituración. Claramente, acá es algo que voy a repetir más al final, pero aquí empieza lo que es todo el trabajo interdisciplinario, ya que uno no llega con la estación total y su cinta y empieza a medir acá, sino que se trabaja día a día con un equipo de varios profesionales, que para nombrar algunos están, por ejemplo, los trabajadores sociales, que son el puente entre la comunidad y nosotros, la parte técnica, además de todo el equipo técnico como arquitectos, ingenieros civiles y demás. A modo de ejemplo, acá se muestra un poco el reglamento a lo largo de todo el barrio, que demuestra más de 130 puntos fijos y unos 30.000 puntos con estación total, y con la determinación de las manzanas oficiales y también de parcelas. Paralelamente a este trabajo, también se realizan obras de infraestructura a lo largo de todo el barrio, pudiendo ser diferentes tareas topográficas, de relevamientos, georreferenciaciones, replanteos. Y a modo de ejemplo, acá se muestra una nivelación realizada a lo largo de 3 calles, donde el equipo de infraestructura nos pidió, ya que existía una gran variación en la pendiente, por lo cual se le dificultaba quizás diseñar los diferentes proyectos de desagüe pluvial o cracal. Y bueno, realizamos esta nivelación dándole cota a bastantes parcelas. Este es solo un recorte, ya que la nivelación era mucho más larga. Como nombré, uno de los sectores se destina a las viviendas nuevas, pero bueno, no solo se realizan las viviendas nuevas en el sector dedicado a estas, sino que en el mismo barrio se hacen demoliciones y obras nuevas en el mismo lugar. Esto se va definiendo con el equipo y acá hay, por ejemplo, unas fotos de la denominada obra Tucumanos, que fue una de las más grandes del barrio, donde nuestra intervención fue en 3 etapas. Primeramente, cuando todavía existían las viviendas un poco para su evaluación. Posteriormente, al momento de su demolición, que son estas fotos, para determinar un poco el polígono parcelario. Y después, al momento de ya construir la obra, para determinar el eje parcelario, ya que esto tiene una peculiaridad, ya que fue tan grande la obra que en una sola parcela no excedíamos los factores urbanísticos máximos, entonces terminaron siendo 2 parcelas con más de 20 unidades funcionales. Pero bueno, un poco lo que quiero remarcar con esto es que si nosotros intervenimos en estos procesos, lo que logramos es una eficiencia a la hora de la realización de los proyectos por parte del equipo de arquitectos, que luego se traduce en obra con menores ajustes de obra, resultando en un presupuesto más exacto, lo que es un ahorro a final de cuentas. Y obviamente están todos los planos de mensuras que hacemos a lo largo de todo este proceso. Puede ser de diferente índole, de primeras inscripciones para inscribir lo que nunca fue inscripto, de fraccionamiento para generar manzanas, parcelas y propiedad horizontal para definir diferentes unidades funcionales. Estos pueden ser en 2 ámbitos. Por ejemplo, en vivienda nueva, donde un poco se está vacío y lo que se hace es definir todo el entramado urbanístico desde cero, definiendo las manzanas, calles, espacios públicos y demás. Pero claramente no todo se trabaja desde cero, sino que uno de los desafíos más gratificantes e interesantes y claramente complejos son los fraccionamientos en el sector de las viviendas existentes. Acá puse un poco la estructura del plano de mensura, pero en realidad no hace cuenta de todo el trabajo que lleva a lo largo de esto, ya que claramente son situaciones geométricas muy complicadas y lleva muchos relevamientos y además
acá se ven las parcelas, pero cada una de estas parcelas llevan muchas unidades funcionales, por lo cual son muchas pautas de relevamiento con los vecinos que se alargan a lo largo de meses. Por ejemplo, este fue un fraccionamiento en el denominado sector inmigrantes, donde por primera vez se generaron las primeras parcelas oficiales. Llevó unos cuantos meses de trabajo de relevamiento y recientemente se registró, y solo para tener una idea, para realizar este plano se realizaron más de 30 relevamientos. Porque claro, en cada parcela hay que coordinar, si no es con una, con varias familias. Obviamente no puedo dejar pasar todo el trabajo interdisciplinario que hay a lo largo de este proceso, con diferentes profesionales de distintas áreas, como la gestión comunitaria, que como dije hacen de puente con la cuestión social, con la técnica, toda la área de legales, con abogados para quizás definir nuevas leyes o modificatorias que nos generen herramientas adecuadas para la regularización de estos barrios, y obviamente con otros agrimensores, arquitectos, para todo el equipo técnico, para la sistematización de, por ejemplo, el CEIF o cualquier otro plano que haya que hacer a favor del vecino, y el equipo de obras. Por lo tanto, es algo que se trabaja día a día. Un poco las conclusiones de los punteos de las tareas que hemos visto, es que la regularización dominial requiere un trabajo interdisciplinario que pasa por diferentes tareas topográficas, catastrales, estudios dominiales, que culmina con la registración de los planos de mensura para la generación de derechos y la otorgación de título de propiedad, que este es un poco el corazón del proceso, ya que esto permite que los habitantes de estos barrios accedan a diferentes derechos, como pueden ser quizás un crédito, servicios básicos. Por lo tanto, es esencial capacitar a los futuros ingenieros agrimensores en estos ámbitos. Quizás con el conocimiento de las normativas específicas que hacen a estos lugares, y teniendo en cuenta que según el RENAVAP existen más de 6.400 barrios populares a lo largo de todo el país, demostrando que esto no es, ya que vimos el caso de Barrio Mujica, pero no es algo puntual de la ciudad, ni mucho menos, sino que es de todas las provincias, por lo tanto hay trabajo de ello. Volviendo un poco al caso específico, la experiencia de Barrio Mujica demostró que la regularización dominial es posible si se combina rigor técnico, compromiso social y herramientas legales adecuadas, por lo cual el agrimensor puede y debe intervenir en la creación de ciudades más justas e integradas. Antes de pasar lugar a las preguntas, quería agradecer a estas personas que pueden hacer posible tanto el paso en el barrio como en la realización de estas diapositivas. Y obviamente a ustedes por su atención. Muchas gracias. Impresionante, felicitaciones, Leandro. Realmente lo mío más de lo periodístico, más que como agrimensor, por tu presentación. Tenés una gana bárbara de bajarte, pero no, todavía no te bajes. Porque acá te vamos a hacer entrega de este premio, de este reconocimiento en nombre del 13 ENEA. Te entregamos este premio. Y se abre el espacio de preguntas. Mientras van pensando, te pregunto yo, pero como periodista. Vimos una parte terminada. ¿Esto está en proceso? ¿Sigue? ¿Se detuvo? ¿Cómo está la situación? Sí. Hola, hola. Dale. Hola. Sí, si bien como bien la ley se sancionó en 2018 para la reurbanización del barrio, antes también se venían realizando tareas, solo que esto lo que hizo fue que se crearan organismos especiales para este barrio. Por lo tanto, se sigue trabajando hoy en día, y bueno, hemos logrado pasos esenciales como fue la generación de las primeras parcelas oficiales, y ahora pasando a lo que son, ahora mismo se está en el proceso de relevamiento y sistematización de las propiedades horizontales para presentar ante la DGROC, el catastro de la ciudad. ¿Las casas las hace la ciudad o las hace Nación?
Toda la parte de vivienda nueva es por parte de ciudad. Ciudad de Buenos Aires, o sea, lo Sí. que vimos nuevo, Ciudad de Buenos Aires, y ojalá se sigan construyendo más. La idea es hacer más complejos como esos. Obviamente sí, hoy en día también se siguen algunas manzanas que quedaron vacantes sin construcciones, se siguen haciendo construcciones. Ahora mismo se está haciendo una escuela ahí mismo también y espacios públicos para consolidar todo el espacio. Sí. Leandro, felicitaciones, muchísimas gracias.